Hola chicos, hoy nos toca hablar sobre los tipos de dominación. Para poder explicar qué es mejor estos tipos de dominación, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de estos tipos de dominación, estamos hablando de lo que Max Weber llama los tipos ideales. ¿Qué significa un tipo ideal? Un tipo ideal no es alguien que tiene mucha plata, alguien muy lindo, muy alto, con sentido del humor, no es un tipo de persona, de hombre. O sea, un tipo ideal es una construcción ideal, es una construcción que no existe en la realidad, sino que es una herramienta que se utiliza, o que utilizan los sociólogos para poder decir, che, a ver, espera, ¿cómo sería la perfección? ¿Cómo sería lo más perfecto que podría haber con respecto a algo? Y una vez que yo hago esa construcción de lo más perfecto que podría haber, exagerando al 100% todos los rasgos llevados a la perfección, una vez que yo creo ese tipo de ideal en mi cabeza, en mi mente, yo después lo que hago es comparo la realidad, a ver qué tan cerca o qué tan lejos está de ese tipo ideal. Vamos con un ejemplo claro, sencillo para que se entienda. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero construir un estadio. Yo quiero construir un mega estadio para fútbol, rugby, recitales o lo que sea. Perfecto. Bien. Ahora, entonces yo me tengo que poner a pensar y a diagramar en mi cabeza cómo sería el estadio ideal. Cuáles serían las características ideales para ese estadio que yo quiero construir. Entonces tendría que tener la mayor cantidad de público posible, tendría que estar techado por si llega a llover, no pasa nada. Tendría que todos los asientos en todos los lugares del estadio se tendría que ver perfecto, tendría que tener una estética completamente hermosa, tendría que, no sé, tener X cantidad de baños para que si todas las personas quieren ir al baño todas juntas no haya ningún problema. ¿Se entiende? O sea, yo pienso, yo diagramo en mi cabeza ese tipo ideal. Una vez que yo lo tengo en mi cabeza, yo construyo el estadio. Y como somos seres humanos, como no somos dioses, no somos inmortales y no somos perfectos, por desgracia o gracias a Dios, depende cómo se lo quiera ver, nosotros, una vez que construyamos ese estadio, algo va a fallar. Ah, mira, yo pensé que este verde iba a quedar un poquito más clarito y quedó un poquito más oscuro. Y bueno, ¿se entiende? O sea, ¿qué tan cerca o qué tan lejos quedó de ese tipo ideal que yo había creado? Yendo a los tipos de dominación de Weber. Lo que va a explicar Weber es que no existen solamente tres tipos de dominación. Estos tres tipos de dominación que vamos a ver ahora son los, Weber lo dice, son como los más generales o los más amplios o los más normales, entre comillas, que hay. Existen un montón de tipos de dominación. De hecho, en Economía y Sociedad él los describe todos, o todos los que él plantea. Pero dice que estos tres son los tres que más se generalizan en su forma más pura, en su estado más puro. Y es más, él también nos advierte que no existen en forma pura. Estos tres tipos son tipos ideales. No existen en la realidad concreta, sino que por lo general en la realidad están entremezcladas con características de distintos tipos de dominación. Pero bueno, empecemos entonces a entender un poquito más esto. Primero y principal, bueno, recién acabamos de explicar qué significaba un tipo ideal. Hay que recordar que ya sabemos, ya conocemos cuáles son o sea, qué significa una relación social y cuáles son los tipos de acciones sociales que existen. Recuerdan, acción racional con medio a fines, acción racional con medio a valores, acción emotiva y acción tradicional. Lo que nos va a decir Weber para empezar a analizar esto, lo primero que hay que saber es qué significa dominar. Estamos hablando de tipos de dominación. Un tipo es, como dijimos, no estamos hablando de una persona, de un nombre, sino de un prototipo, por así decirlo. Es un prototipo de dominación. ¿Y qué significa dominación? Weber nos va a decir que dominación significa la capacidad de tener obediencia, la capacidad de ser obedecido, o sea, la capacidad de mandar y la capacidad de obedecer. Entonces, en todo tipo de sociedad, en cualquier tipo de sociedad, recuerden que siempre nos encontramos los gobernantes, por un lado, y los gobernados por otro. ¿Por qué cuando digo gobernantes hablo de arriba y cuando digo gobernados voy para abajo? Porque justamente los gobernantes son los que gobiernan, son los que dominan, son los que, por ejemplo, hacen las leyes, y los gobernados somos los que tenemos que obedecer. Somos los que obedecemos. Entonces, lo más importante para entender estos tipos de dominación es la pregunta, che, ¿y por qué los que obedecen o los que obedecemos, por qué obedecemos al tipo, a los tipos, a las minas o a las minas que estén ahí arriba gobernando? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta nos va a decir, existen tres grandes respuestas, tres respuestas principales
Y de estas 3 respuestas se derivan estos 3 tipos de dominación. Vamos con el primero, así aceleramos un poquito. El primer tipo de dominación es el tipo de dominación burocrático legal. ¿Qué significa un tipo de dominación burocrático? Que los gobernados, lo que respetamos y lo que obedecemos es a las leyes. ¿Por qué obedecemos a las leyes? Porque consideramos que las leyes están formadas a partir del tipo de acción racional. Creemos que las leyes son la mejor herramienta, o estas leyes en las cuales estamos viviendo ahora son las mejores herramientas, los mejores medios para llegar al fin que queremos llegar, para conseguir los objetivos que queremos conseguir. Por ejemplo, para que la sociedad funcione bien, para que a todos nos vaya bien, para que todos estemos tranquilos, para que se respeten, nos respetemos entre todos, hay que hacer esta serie de leyes, y las tenemos que respetar todos. Todos, no importa si sos el presidente, si sos amigo del presidente, si sos enemigo del presidente, no importa nada. Somos todos seres humanos, somos todos iguales, y dentro de esta sociedad, para que se cumplan, para que la sociedad funcione bien, tenemos que respetar todos este conjunto de leyes. Si hay algo que no me gusta, si hay una ley que no me gusta, o que yo creo que ahora las condiciones cambiaron, y para poder conseguir ese objetivo que yo quería conseguir, yo tengo que modificar las leyes. Esas leyes se pueden modificar. Se pueden modificar. Para eso se va al Congreso, se puede modificar la ley. Puede salir una ley nueva, se puede anular una ley anterior. Pero siempre lo más importante a tener en cuenta es que para poder crear estas leyes nuevas, para anular las viejas, para enmendarlas o lo que sea, siempre se utiliza el criterio racional. Siempre hay que convencer a las otras personas desde el punto de vista de la razón. Siempre hay que decir, no, hay que hacer esto porque es el mejor medio, o esta ley es lo mejor para poder llegar a esto otro. Si una persona quiere proponer una ley, lo que tiene que demostrar es justamente eso. Repito, estamos hablando solamente del tipo de dominación burocrático-legal. Una persona quiere proponer una ley y dice, mira, este es mi proyecto de ley, pum. ¿Y por qué presentas esta ley? Porque esta ley es lo mejor para poder conseguir esto otro. No sé, finalizar con el hambre. Por decir una cosa que nadie puede estar en desacuerdo. Entonces se analiza esa ley, se la analiza racionalmente a ver si se puede hacer, si eso es efectivo, si es viable, si no es viable. Si es viable, listo, perfecto, estamos todos de acuerdo. Firmamos todo y sale la ley. Si esa ley no es viable racionalmente, che, no, mirá, pero escuchame, flaco, vos acá decís que... no sé, tenemos que trabajar todo 23 horas al día. Pero flaco, ningún ser humano puede trabajar 23 horas. No, bueno, pero si lo hacemos eso, vos fijate, si ponemos voluntad y esfuerzo y trabajo. No, flaco, o sea, todo bien con la voluntad, el esfuerzo, la dedicación, pero no podés dormir menos de 6 a 8 horas por día. ¿Se entiende? No, esta ley es inviable. ¿Se entiende? Siempre se basa en un criterio racional. Vamos con otras características también de este tipo de dominación burocrático-legal. Siempre, repito, cuando respetamos, cuando nosotros cumplimos las leyes, lo que obedecemos es a las leyes, no a las personas. Esto es muy importante y es una gran diferencia con los otros tipos de dominación. Por ejemplo, si en este momento estamos viviendo bajo un decreto del presidente que lo está ratificando, o lo acaba de ratificar recién el Congreso. Entonces, que nosotros estemos en cuarentena, no es porque lo dijo el presidente. El presidente se puede parar arriba de un atrio y decir cualquier cosa. Puede decir, será una responsabilidad o irresponsabilidad como gobernante, pero lo que salga de su boca no se convierte automáticamente en ley. Lo que salga de su boca, repito, no es ley. Nosotros obedecemos el decreto que firmó el presidente. Ese papel, que es el decreto, no recuerdo, ahora no sé el número exacto del decreto de necesidad y de urgencia, pero nosotros lo que obedecemos es ese decreto. ¿Y lo obedecemos porque lo hizo el presidente? No, lo obedecemos porque creemos que es el mejor medio para llegar a un fin. Creemos que es el mejor medio para combatir contra el coronavirus. ¿Se entiende? El día de mañana, si sale un mejor medio, como de hecho va a ser, por ejemplo, la vacuna, se va a anular ese decreto, ¿se entiende? Se va a ratificar, archívese, pum, se archiva el decreto y sale una nueva ley explicando cómo es de nuevo toda la normalidad, la nueva normalidad o lo que devenga en este futuro. Entonces eso es recontra mega importante. Nosotros no obedecemos a las personas. Si mañana el presidente, el anterior, el que viene después, quien sea, sale y dice hay que ir todos y tirarnos todos abajo de un puente porque... No, nosotros no tenemos que obedecer. ¿Se entiende? No tenemos que obedecer. Porque justamente obedecemos no solamente a una ley, sino a todo un conjunto de leyes.
toda una estructura de leyes encabezado por la Constitución, y a partir de ahí sí, las leyes nacionales, las leyes provinciales y todo lo que vamos a estudiar, cómo se estructura todas las cuestiones relacionadas con las leyes y los derechos. Entonces, lo que nosotros obedecemos es esa estructura, ese conjunto de leyes y de normas, repito, porque creemos que es el mejor medio para llegar a los fines que se imponen. Y justamente para hacer esto, los funcionarios, diputados, senadores, ministros, lo que sea, el presidente mismo, quien sea, los funcionarios únicamente ocupan un lugar. Nosotros lo que respetamos es la institución, el famoso Mr. President o señor presidente. ¿Se entiende? Sea este presidente, el anterior, el que viene, lo que sea, nosotros lo respetamos o respetamos el decreto porque es el presidente. O lo mismo con el Congreso, respetamos las leyes porque la hizo la honorable Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Nación. No importa quién es el diputado, no importa cuál es su apellido, cuál es su origen, cuál es su familia, no importa. ¿Se entiende? Nosotros respetamos las decisiones de los funcionarios por el hecho de ser funcionarios. Porque cuando se creó el país, se crearon los orígenes del país, se impuso que para lograr los mejores objetivos para la República, las instituciones tienen que ser estas: presidente con un vicepresidente, un sistema bicameral y todo lo que vamos a estudiar más adelante en la cursada. Esto se va a entender mucho mejor cuando estudiemos los otros tipos de dominación. Ahora, vamos con últimas cuestiones características con respecto a esto. Los funcionarios dentro de un sistema burocrático legal no patrimonializan su cargo. Esto se puede ver fácilmente con el sistema de rotaciones. Por ejemplo, vos sos presidente, te votó la gente, llegaste a la presidencia, fenómeno. ¿Tenés legitimidad? Sí, porque hay un consenso en la sociedad que dijo que ganaba estas elecciones va a ser presidente. Listo, pum, presidente, fenómeno. Ahora, gobernaste 4 años, gobernaste como un desastre, gobernaste mal, o capaz que gobernaste bien, pero a la gente no le gustó, no lo sé. Llegan las elecciones, después de 4 años vuelve a haber elecciones y perdés las elecciones. Vos te podés quedar abrazado así al sillón de Rivadavia, al sillón presidencial, diciendo, no, yo soy el presidente, me quedo. No. ¿Se entiende? En un sistema burocrático legal, los funcionarios no patrimonializan el cargo. El cargo no es que es tuyo. Ah, yo soy diputado y yo con este cargo hago lo que quiero. Yo ahora como soy diputado, vendo mi banca de diputado. Ah, esta es la lapicera del diputado, listo, me la llevo a mi casa. Ah, porque yo soy el diputado, esta lapicera es mía, entonces yo con esta lapicera hago lo que quiero. No, vos no tenés la propiedad privada de tu cargo y no tenés la propiedad privada de las cuestiones de los objetos que incluyen el cargo. Por ejemplo, cada diputado tiene un sillón. Yo por eso hablaba de los sillones. Cada diputado tiene un sillón específico. Vos, ese sillón se queda en el Congreso. ¿Se entiende? Y hoy el diputado es fulanito de tal, entonces fulanito de tal se sienta en esa silla. Después de 4 años, fulanito de tal termina su mandato, no es reelecto, viene fulanita de tal. Entonces fulanita de tal se sienta en esa misma silla. ¿Se entiende? No es que fulanito de tal cuando termina sus 4 años dice, ah, listo, perfecto, yo agarro la silla, me la llevo a mi casa. Para que se entienda más fácil y rápido, con esto vamos terminando el burocrático legal. Piensen, por ejemplo, en el banco que ustedes tienen en la escuela. ¿Se entiende? Ustedes llegan al banco de la escuela y sí, qué sé yo, capaz que se dan cuenta, ah, sí, este banco es mío porque tiene la marquita esta acá, que una vez que yo me caí, entonces quedó una marquita acá, entonces yo sé que este banco es mío. En realidad no es que ese banco es tuyo. Ustedes no pueden agarrar ese banco y llevárselo a su casa. Que ustedes se sienten en el mismo banco y sientan un sentido de pertenencia. Sí, loco, este es mi banco. Mirá que como lo sentimos todos cuando estábamos en la secundaria. Está bárbaro, está perfecto. Es otra cosa. ¿Se entiende? Pero ese banco no es suyo. Mañana, cuando ustedes, o el año que viene, mejor dicho, cuando ustedes cambien de curso, van a ir a otro curso y en el mismo banco donde antes te sentabas vos, se va a sentar otra persona. Una persona que capaz que ni siquiera conocés. Capaz que te llevas re bien o capaz hasta te llevas re mal con esa persona, no sé. Puede ser, se está sentando en tu banco, guarda, ojo. ¿Se entiende? No patrimonializan el banco, no es que es propiedad privada tuyo y puedes hacer lo que vos quieras. Así que bueno, para que no se haga tan largo, vamos a ir con los otros 2 tipos de dominación en otro video.